Hola a todos, muy buenas tardes. A continuación, voy a presentar a nuestro último ponente, el doctor Gonzalo Roca Acevedo. Y básicamente dentro de sus principales líneas de investigación se encuentra el área de la entomotoxicología, con especial enfoque en la resistencia a insecticidas y el control de insectos vectores de importancia sanitaria. Su trabajo se encuentra vinculado al estudio de mecanismos bioquímicos y moleculares asociados a la resistencia en insectos, así como a la evaluación de compuestos insecticidas y aceites esenciales con potencial aplicación en salud pública y control vectorial. A lo largo de su trayectoria, ha adquirido experiencia en bioensayos toxicológicos, técnicas de biología molecular y análisis enzimáticos relacionados con la detoxificación de insecticidas. Entre sus principales líneas de investigación destacan la detección de mutaciones asociadas a resistencia, como las mutaciones tipo KDR, y el estudio de alternativas de control con menor impacto ambiental. Gonzalo es investigador adjunto del CONICET, pero mucha de su labor científica se desarrolla en colaboración con el CPI, institución reconocida internacionalmente por sus aportes en el estudio y control de insectos vectores de enfermedades en América Latina. Desde este espacio ha contribuido al desarrollo de investigaciones orientadas a mejorar la estrategia de vigilancia y manejo de plagas de relevancia médica y veterinaria. Es por ello que estamos cerrando con broche de oro la siguiente plática, titulada La resistencia a insecticidas en triatominos, un desafío persistente para el control vectorial. También les recordamos que más adelante vamos a liberar la lista, un forms, para que ustedes puedan agregar sus datos y poder recibir la constancia de asistencia. Entonces, manténganse al pendiente y a continuación los dejo con esta grandiosa plática del doctor Gonzalo. Hola Fabiola, bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación para dar esta charla. Te estoy muy agradecido. Como bien contabas, yo soy un investigador del CONICET, que es el organismo promotor de la ciencia en Argentina. En particular, yo trabajo en el CIPEIN, que es un centro que depende del CONICET y de otras instituciones como son el CITEDEF, ¿sí? Y lo que voy a hacer es una pequeña charla que hable un poquito de los inicios y la resistencia a insecticidas, cómo fue evolucionando principalmente en Argentina, métodos de control, ¿sí? Y bueno, y el fenómeno de la resistencia, que es el gran problema que nos afecta a todos. Bueno, el centro donde yo trabajo, aparte de estar trabajando con Triatoma infestans, que es el vector del mal de Chagas en nuestro país, también se dedica a investigaciones en Aedes aegypti, que es el vector del dengue, zika y chikungunya, en Pediculus humanus capitis, el piojo común de la cabeza, en Cimes lectularius, que es una plaga sanitaria bastante en emergencia acá en Argentina, la chinche de cama, y en Blatella germánica, la cucaracha. Bueno, el control de triatominos. Tenemos varias aristas que afectan al control de los triatominos. Parte de ellos son los insecticidas a utilizar y cómo están formulados, la biología del vector en sí y el fenómeno de la resistencia, que es algo que ha aparecido en los últimos tiempos, bueno, ya hace bastantes años, pero que es lo que ha hecho más difícil su control. Vemos un poquitito de la forma de control de estos insectos. Como pueden ver en la imagen, el rociado residual intradomiciliario es el método que es elegido para controlar estos insectos. Luego vamos a ver por qué. Nos asegura una correcta y segura aplicación y es el método recomendado por la OMS desde el año 2002. Está desarrollado hace mucho y depende de la maquinaria que se utiliza, que ahora lo vamos a ver, de la biología de los insectos, como les dije recién, de la técnica, ¿sí? De cómo se aplique, y del insecticida utilizado, qué activo elegimos y qué formulado. Para hacer un poquito de historia, a mediados del siglo XX se comenzó a utilizar el DDT, un insecticida organoclorado, ¿sí? Para controlar insectos en todo el mundo, muy efectivo en África, por ejemplo, para el control de malaria.
Casualmente en Triatom infestans tiene una baja efectividad porque tiene una enzima que degrada a este insecticida. En otros se han usado distintos clorados para controlar insectos, como por ejemplo el lindano, ¿sí? En Argentina y en Brasil. En Venezuela se utilizó el dieldrin para control de Rhodnis prolixus, y hasta fines de los 70 fueron los insecticidas más utilizados, hasta para el control de mosquitos, por ejemplo, cerca de niños recién nacidos. O sea, no se conocía lo peligroso que era, ya que es un insecticida que tiene una alta persistencia en el medio ambiente, se bioacumula muy fácilmente, es muy liposoluble y la toxicidad en humanos es bastante alta. Entonces se empezaron a buscar alternativas y a fines de los, perdón, confundí la fecha, a fines de los 80, comenzaron a utilizarse los insecticidas organofosforados, que no eran tan persistentes como los clorados, tenían un perfil toxicológico un poco mejor. Los más conocidos, el fenitrothión y el malatión, en el caso de los fosforados, y el propoxur en el caso de los carbamatos. Pero en mamíferos seguían siendo bastante problemáticos. A fines de los 80 empiezan a introducirse los piretroides, ¿sí? Que son compuestos derivados de las piretrinas, de la flor del piretro, de una planta. Son la base del control actual, tanto del control de triatominos como de muchísimos otros insectos. Tienen una actividad insecticida muy alta, con una dosis muy baja, lo cual los hace muy efectivos. Tienen un perfil toxicológico que los hace mucho más seguros que los organofosforados. Ambientalmente se degradan relativamente rápido, no son como un organoclorado que al día de hoy se pueden encontrar todavía trazas de lo que se ha utilizado en los años 70. Se dividen principalmente los sintéticos en dos grupos, en tipo 1 y tipo 2, que cambian si tienen un grupo alfaciano o no en la molécula, ¿sí? Aquí tenemos el grupo alfaciano, en el tipo 2, y aquí en el esquema. Básicamente cambian un poquito los síntomas de la intoxicación, pero básicamente son los dos muy efectivos y muy rápidamente, producen un volteo muy rápidamente. Y desde los años 90 es el estándar, o sea, es lo que se utiliza para rociar para el control de triatominos. En el caso de nuestro país se ha utilizado deltametrina, cipermetrina, beta-cipermetrina y beta-ciflotrina. Aquí les puedo mostrar un cuadro comparativo de toxicidad en el cual pueden ver cómo en el caso de un organoclorado tenía una dosis letal de 18 a 500 miligramos kilo en rata y en insectos era de 1 a 30 microgramos. En el caso de los fosforados, la dosis letal era un poquito más alta, hasta 2800, ¿sí? La dosis tópica en insectos era más baja, y en el caso de los piretroides, la dosis letal es de 30 a 4000 miligramos kilo, y en el caso de los insectos es de 0,01 a 2 microgramos insecto, lo cual nos muestra que tiene un muy buen margen de seguridad para ser utilizado comparado a los organofosforados y a los organoclorados, que eran los insecticidas que se estaban utilizando anteriormente. Como modo de ejemplo también puse dos grupos que se están utilizando actualmente, que son los neonicotinoides, que también tienen un perfil toxicológico muy bueno, y la ivermectina, que también es bastante efectiva, pero bueno, tienen sus peros y no sirven para todos los casos, por eso todavía no se lo están utilizando en triatominos, en control de triatominos. En el año 91 hubo una iniciativa en el Cono Sur, en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay principalmente, aparte de otras iniciativas regionales en distintos países, cuyo objetivo es interrumpir la transmisión vectorial, que es el responsable del 80% de las nuevas infecciones de enfermedad de Chagas en las personas. La idea de interrumpir la transmisión vectorial es eliminar los vectores de las viviendas y de los alrededores, ¿sí? Y controlar todas estas poblaciones de vectores autóctonos y alóctonos que también aparezcan, ¿sí? En el caso de los triatominos que están domiciliados, ¿sí? Estos son los que tienen el papel principal en la transmisión en Argentina principalmente, y los no domiciliados pueden transmitir las enfermedades en zonas no urbanas. Han ocurrido casos en nuestro país de transporte de material vegetal, por ejemplo, y en provincias donde no hay transmisión vectorial han aparecido nuevos casos de Chagas, por ejemplo. Y como digo aquí en la presentación, este es el caso que ocurre aquí en Argentina con Triatoma infestans.
En Colombia, por ejemplo, hay especies que están muy domiciliadas, como Rhondius prolixus. En Venezuela también. En Salvador y Panamá no. Después tenemos a Ecuadoriensis en Ecuador y Perú del Norte, ¿sí? Todos estos insectos eran susceptibles a insecticidas piretroides en su momento. Especies que están peridomiciliadas, como Teratoma dimidiata, ¿sí? Requieren ya un manejo físico de las habitaciones humanas. O sea, son insectos que no están solamente en el domicilio, sino que están en el peridomicilio. Esto también ocurre con Teratoma infestans en Argentina. Después, bueno, en países también como Venezuela y Colombia tenemos un problema con Rhondius prolixus, donde tenemos poblaciones silvestres que frente al control son un tema, son un problema. Después tenemos especies que fueron introducidas, altamente domiciliadas, como la que tenemos aquí en Argentina, que también están en Brasil, Chile y Uruguay, la Teratoma infestans. Después tenemos también, para nombrarlas, la Teratoma brasilensis, Pasmungilus megistus y Teratoma sordida. En general, todas estas especies, las que son autóctonas, requieren de programas de vigilancia permanentes, dado que se pueden adaptar al hábitat humano. Y a pesar de que, adelantándome un poquito, han habido logros en estos programas de control, esta es una enfermedad que va a permanecer en América Latina, lamentablemente, porque hay muchos animales que actúan como reservorio de ella. Entonces, la vigilancia a largo plazo es algo que nunca se va a poder dejar de hacer, y las actividades de control, las tareas de control tampoco. Aquí, como podemos ver, del 2005 al 2018 en América Latina, tenemos en rojo las áreas endémicas, donde la interrupción vectorial no es una meta, más la parte de selva de Brasil. Después tenemos en naranja las áreas endémicas, donde el vector principal sigue transmitiendo la enfermedad y no fue interrumpida. En naranja claro, donde está cercana a interrupción, ¿sí? Ya en amarillo, donde está interrumpida, en verde, donde fue eliminada, y en áreas, en verde clarito, perdón, y en verde oscuro, donde no hay evidencia de transmisión vectorial. Como pueden ver, aquí teníamos todo naranja, y han empezado a aparecer aquí en México partes donde se pudo interrumpir la transmisión vectorial, en Brasil, en Argentina, en provincias donde no es tan importante, que es acá en el sur, el norte de Argentina particularmente, donde es más complicado. Aquí pueden ver un pedacito en el norte de Argentina que también ha finalizado, y si nos vamos hasta el año 2018 vemos que la situación, aunque ha mejorado, no deja de ser un gran problema todavía. Los controlamos con insecticidas, y estos insecticidas hay que formularlos. Así que quería hacer una breve reseña de formulados. Un formulado es básicamente el ingrediente activo, que es la sustancia química per se, por ejemplo, como la deltametrina. ¿Y para qué se formula a la deltametrina con otras sustancias para transformarla en un formulado, propiamente dicho, ¿sí? Porque nosotros queremos que ese insecticida tenga varias características, ¿sí? De ser posible que los componentes en los que se está mezclando el ingrediente activo, que sean componentes inertes, ¿sí? Que no molesten, básicamente. Porque el responsable del efecto deseado va a ser siempre el ingrediente activo. Después, si se pone un sinergista o no, bueno, se evalúa, pero ahí será otro ingrediente activo más. Y lo que queremos es que la actividad del producto sea buena, que sea fácil de aplicar, que sea fácil de mezclar o de diluir si es mezclado con agua. En el caso de Argentina, que se utiliza principalmente el rociado, que tenga alguna adherencia a superficies, ¿sí? Que se esparza bien en las paredes, que se pueda mantener estable desde la fabricación hasta el almacenamiento, y en ciertos casos que hasta tenga agentes de aviso, algún color o algún olor que nos dé la idea de que el insecticida fue aplicado. Porque por más que los piretroides, por ejemplo, son muy seguros, son neurotóxicos también para mamíferos en ciertas dosis. Entonces, queremos que sean estables, queremos que sean residuales en superficies porosas, que es básicamente el tipo de domicilio donde tenemos los mayores problemas de transmisión vectorial. Que no desaparezcan por absorción, que no se lo trague la pared de adobe, por ejemplo, el insecticida, pero que siga manteniendo su biodisponibilidad. Le pedimos mucho al formulado. Sin entrar en muchos detalles, de todos los tipos de formulados que hay, los más utilizados en Argentina y los recomendados son las suspensiones concentradas, o también llamadas floables, ¿sí? Que son sólidos dispersos en un líquido. Los polvos mojables, ¿sí? Que como su nombre lo dice, es un polvo que se lo moja y hay que agitarlo fuertemente. Requiere mucha agitación para ser aplicado, eso es una contra, porque si uno lo deja quieto mucho tiempo se separa, pero se puede almacenar y transportar muy fácilmente, lo cual, bueno, hay que evaluar
cuál es el beneficio más importante en cada situación, ¿sí? Y después tenemos compuestos microencapsulados, ¿sí? Que el efecto no es tan inmediato, pero tienen mayor durabilidad, tienen mayor residualidad y tienen distintas formas de actuar. Ustedes pueden ver aquí en este gráfico que tengo cómo el encapsulado, por ejemplo, se puede romper, difundir el insecticida y penetrar por contacto tarsal en el insecto por difusión. Por trampling, que el insecto rompe el microencapsulado y entra en contacto con el insecticida, o que las microcápsulas se le puedan pegar al insecto, se rompen y descargan el contenido del insecticida. En general, estos microencapsulados poseen un núcleo, ¿sí? Y una cápsula polimérica que lo mantiene aislado y protegido. En Argentina principalmente, como bioticidas, los que están aprobados para su uso hoy día son formulados floables de deltametrina, ¿sí? Y de beta-cipermetrina. Estos son los dos únicos insecticidas que tienen registro sanitario para ser aplicados para el control de triatominos en nuestro país. Eso exclusivo como vinchuquicida también. Está aprobado el pote fumígeno, ¿sí? Que es el Musai, que está desarrollado en el CIPEIN, que posee un fosforado, posee permetrina y posee beta-cipermetrina, que son piretroides que aguantan temperaturas un poco más elevadas, y el diclorvos, que posee una presión de vapor muy alta. El pote fumígeno se calienta, se prende fuego, ¿sí? Y liberan esa niebla que tiene la mezcla de insecticidas, que se puede utilizar en casos donde el rociado es inefectivo, porque este tiene diclorvos, o cuando son domicilios donde es muy difícil acceder a ciertos lugares, se inunda con esta niebla, se cierra el domicilio, después se lo ventila y uno se intenta asegurar de esta manera que elimina la mayoría de los insectos vectores de ese lugar. Pero volviendo a los vinchuquicidas que están aprobados aquí en Argentina, ¿cómo se los aplica? Básicamente se los aplica con mochilas pulverizadoras. Son de uso profesional y son una maquinaria simple de usar, pero que tiene sus detalles, ¿sí? Son efectivas, pero hay que tener en cuenta que la mezcla depende del formulado que uno esté utilizando, ¿sí? En el caso nuestro son floables, que esté bien agitada y bien homogeneizada, que no haya sido preparada hace un tiempo y se dejó quieta dentro de la mochila, por ejemplo, porque de esa manera uno capaz va a rociar el excipiente y al final va a rociar o se puede tapar la máquina con el insecticida en sí, ¿sí? La presión de trabajo tiene que ser la correcta, presión de menos o presión de más provocan variaciones en la dosis, por ejemplo. Y a esto vengo con que hay que mantener la presión constante durante la aplicación. Esta es la mayor limitante porque cada tanto hay que ir parando para recargar la mochila. La velocidad y la distancia a la pared tienen que ser parejas. Esto es muy operador dependiente. Por eso siempre conviene que el personal esté entrenado y siempre rocíe la misma casa una sola persona y capaz que otra persona esté revisando que se respeten las distancias y los tiempos, ¿sí? Si el brazo se mueve lento y después se mueve rápido o uno no superpone, por ejemplo, las bandas de mojado, puede generar aplicaciones que no sean homogéneas y hasta dejar zonas sin cubrir. Por esto les decía lo de la banda de mojado, hay que superponer las bandas para evitar subexponer las paredes de los domicilios en los extremos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado al dosificar. Cada fabricante tiene su dosis de uso, cada una se calcula de forma diferente. Cambiar de una marca a otra, o incluso a veces cambios en el mismo formulado del fabricante, si la persona no lo nota, va a causar una mezcla incorrecta, ¿sí? Y estas dosis no las define el fabricante, las dosis de uso, ¿sí? Las dosis de mezcla. Se definen en laboratorio donde se hacen evaluaciones tópicas con el ingrediente activo del insecticida para saber cuáles son las dosis de insecticida que van a ser efectivas contra los insectos, ¿sí? También se van a hacer evaluaciones en superficie, donde uno va a evaluar cuán efectivo es el insecticida, el ingrediente activo, y también el formulado en una pared prototipo, por ejemplo, y se puede cuantificar la concentración a la cual va a estar expuesto el insecto. Si es necesario modificar la dosis de aplicación por alguna razón, se puede concentrar más el formulado si este lo permite. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que el caotrina para vinchucas nombra una sola dosis, que es 20 centímetros cúbicos en litro de agua. Para otros insectos sí permite modificar la dosis, para vinchucas no. ¿Cómo se llama? Perdón. Y hay que tener mucho cuidado con las formulaciones que son listas
para utilizar. El volumen suele ser muy alto, a diferencia del azul trabajo volumen que se utilizan más en mosquitos, y son muy complicadas de transportar. Ustedes fíjense que con 1 litro de formulado de ultrametrina flowable, uno puede preparar 50 litros. Y si esos 50 litros se preparan simplemente con agua, es mucho más fácil transportar a los domicilios 10 litros de insecticida y uno se asegura que va a tener 500 litros de formulado para poder rociar. Teniendo en cuenta que se utilizan más o menos 10 casas por litro de formulado y 4 o 5 litros ayudan a cubrir 100 metros cuadrados. ¿Sí? Hay que tener cuidado también, perdón que lo olvidé nombrar, que al modificar la velocidad de aplicación, si uno lo hace más lentamente, puede haber hasta problemas de chorreado y de mojado de la pared. ¿Sí? Como las imágenes dicen mucho más que el texto, siempre me gusta mostrar este pequeño video donde se puede ver la parte externa de una casa, en la parte interna no lo pudimos grabar, pero cómo es el aplicado, ¿sí? Ustedes fíjense que las bandas son parejas, se van superponiendo, el aplicador mantiene la velocidad en la que mueve la mano, mantiene la velocidad en la que camina, ¿sí? Y es bien homogénea la aplicación. Esto se da en la parte interna del domicilio de la misma manera. Ese disco blanco que ven ahí en la casa era un disco que estábamos utilizando para hacer evaluaciones luego en laboratorio, ¿sí? de insectos. Pero bueno, nada, me parece siempre muy útil. No todo el mundo puede ir al campo o ha ido al campo y estas cosas se las pierde y me parece, para todos los que trabajamos en control de triatomino, me parece importante mostrarlo. A la izquierda pueden ver la imagen de ¿cómo se llama? El controlador con menos elementos de protección personal, lamentablemente, aplicando el insecticida, incluso en la parte de la unión del techo y la pared. Aquí les quiero mostrar las diferencias que ocurren en nuestro país, cómo cambian los domicilios al cambiar la provincia, cambia el pueblo originario, cambia la forma en la que viven, cambia la forma en la que construyen sus casas. Estas son casas de Cafayate, de Salta, de esta provincia que está en el norte de Argentina, lindando con Bolivia. Aquí vemos cómo es la casa, es todo ladrillos de adobe. Aquí se puede ver, es ladrillo adobe con adobe en tierra puesto a mano. Acá hay como un adobe revocado también puesto a mano. Pero ustedes fíjense, todo esto está lleno de quebradizos, de agujeros, el techo de paja. Todos estos lugares están generalmente llenos de vinchucas, como le decimos aquí, de insectos. Aquí se puede ver otro domicilio también, siempre todo lleno de pajas. Aquí tenemos también un pequeño peridomicilio, ahora vamos a ver otro más grande. Techo de paja también, ¿sí? Todos los domicilios con adobe y paja, básicamente, en la provincia de Salta. Aquí estamos viendo otros domicilios en Cafayate, que es un poquito más al sur de la provincia, también en Salta, donde podemos ver cómo son los peridomicilios. Fíjense, tenemos en este caso alambrados, que esto está bastante bueno, pero después tenemos mucha madera, techo con ramas y paja, maderas, ¿sí? Ladrillos de adobe. Aquí tenemos, bueno, no se ve en la foto, pero hay como mucha tela para que se apoyen gallinas y animales a la noche. Aquí tenemos cercos donde a la noche suelen dormir estas ovejas. Todos esos son lugares donde es muy difícil que cuando se hace el rociado llegue a los insectos. Tiene mucho movimiento de material, con lo cual la parte que a veces es rociada después queda oculta, y suelen ser lugares donde hay insectos que se alimentan de los animales y que estos animales que durante el día están sueltos reingresan a los domicilios y ahí es donde vuelven a aparecer insectos también en los domicilios. Por eso es importante, si es que es posible, el control de los peridomicilios. Aquí estamos viendo otro pueblo dentro de Salta, esta vez en el límite de la provincia. Miren qué interesante cómo cambia la fisonomía respecto a otros lugares. En estos lugares son grandes valles rodeados de montañas, con casas que están bastante separadas, hasta a veces por kilómetros, una de otras, con parajes de 20 domicilios, que increíblemente como hay mucho movimiento de animales, hay flujo de insectos entre los domicilios. Y como también hay flujo de ropa y de otras cosas, a veces se llevan huevos o ninfas que son muy pequeñas de un domicilio a otro de esta manera también. Entonces, que un domicilio esté infestado y haya otro que está a 2 kilómetros, no quiere decir que no esté infestado tampoco. Aquí se puede ver como en estas casas han aceptado en este domicilio que les revoquen las casas con material de manera de tratar de eliminar los recovecos donde se pueden esconder los insectos. Igualmente las casas se empiezan a romper, el revoque
encima del barro se va cayendo y se empiezan a hacer agujeros como este que marcamos aquí con la linterna, donde había 4 vinchucas, que son las que les mostramos aquí que hemos recolectado. A veces es tan simple como levantar un colchón y aparecen insectos, ¿sí? O sea, no hay que buscar en las paredes, simplemente se los puede buscar debajo de un colchón. Aquí se puede ver, por ejemplo, otro domicilio donde el peridomicilio, en este caso el de abajo, es de mucha mejor calidad. Fíjense, son chapa, puerta de madera y chapa. Acá es más difícil que haya insectos, pero después tenemos un corral y en este corral estaba lleno de insectos. También aquí podemos ver una nidera típica de como la suelen hacer en Salta, en otras provincias las hacen diferente. Acá hay gallinas, acá adentro estaba lleno de vinchucas también. Esto es un domicilio en el Chaco, o sea, recién estábamos aquí arriba en Salta, esto es Chaco, un poquito más al sur. Fíjense cómo cambian el diseño de los domicilios, aquí suelen ser de revoque, pero puede tener secciones agregadas, todas hechas de adobe, en estas partes había insectos, y aunque este domicilio tenía techo de chapa, muchas veces tienen paja para frenar un poco el calor, y en esa paja que agregan se llena de insectos también. Imagínense un rociado en estas distintas situaciones. Este es el interior de este domicilio. Ustedes vean qué interesante, qué interesante. Este es un disco experimental que habíamos puesto para después con insectos evaluar residualidad y insecticida en laboratorio. La idea era que el rociado que se hacía en la casa, este disco se sacaba y un tiempo después se ponían insectos susceptibles y veíamos si había residualidad en un disco de papel que habíamos dejado en ese lugar. Fíjense que esto es más bien ladrillo de buena calidad, no de adobe, con bastante revoque en muchos lugares. Pero en esta foto, que es la parte izquierda, fíjense, todo esto que se ve no es suciedad, son heces de triatominos. Estaba lleno de triatominos entre la chapa y el techo, que de noche bajan a alimentarse, vuelven a su refugio para el día y van liberando heces a medida que suben, porque como ustedes saben, comen si pueden a represión. Y todo esto, cuanto más blanco, más nuevo, más viejo, perdón, son todo heces que había en la pared. Encontramos muchas vinchucas en ese techo también. Fíjense aquí en el detalle, perdón, me había olvidado que lo había cargado. Ahí se puede ver mucho mejor todas las marcas de las heces de vinchuca. Era una cosa increíble. En este mismo domicilio, bueno, aquí habíamos puesto en estos medios plásticos insectos susceptibles traídos del laboratorio. Luego del rociado del domicilio poníamos los insectos 1 hora, los retiramos y después evaluábamos mortalidad para ver si la aplicación era exitosa. Y fíjense aquí a la izquierda cómo eran secciones de ese domicilio. Había paredes en buen estado y lugares donde el techo eran chapa, pero abajo tenía madera, con lo cual era muy fácil para los insectos esconderse en ese lugar. Aquí vemos el peridomicilio de Chaco. Fíjense que son diferentes a los de Salta. En muchos de estos lugares, puse este modo de ejemplo, suelen utilizar redes y ladrillos. O sea, es de bastante buena calidad. Encierran a los animales para que no se muevan libremente, lo que, si llega a haber vinchucas en ese lugar, también hace que no sea tan fácil el movimiento de los insectos. Pero bueno, también tenían peridomicilios como este, donde los animales estaban sueltos y en la casa te los tenías que sacar de los pies porque caminaban en la casa y lamentablemente ingresaban insectos de esta manera, ¿sí? Esta es una nidera típica de Chaco, diferente a la de Salta. En esta son de ladrillo. En este caso no encontramos vinchucas, por suerte, en ninguna nidera de todos los domicilios que visitamos, lo cual es un punto bueno, porque las gallinas son puestas a mano en estos lugares, se les cierra arriba para que no puedan salir y son sacadas a mano. Entonces, este fue un buen lugar, por suerte, un buen peridomicilio para las gallinas. En lo que da control de triatominos nos compete, ¿no? ¿Por qué el roceo residual fue elegido? Es el método elegido, como les dije antes, además de ser la técnica recomendada por la OMS, se basa en el hábito de los insectos. Los insectos están escondidos durante el día y salen a alimentarse de noche, caminando. Entonces, en el caso de Teratoma infestans, ¿no? Entonces necesitamos un insecticida que sea residual para que cuando ese insecto salga de su refugio a caminar, entre en contacto con el insecticida y sea afectado. Idealmente volteado y no idealmente, bueno, que muera unos días después, ¿sí? Entonces, esta capacidad que tiene el triatomino de caminar e intoxicarse por contacto tarsal es clave para el rociado residual, para su control. Otra cosa que se vio es que se pensaba que con el rociado residual, que puede ejercer una presión de selección fuerte, porque es un insecticida de muchos tiempos en una pared,
que el triatomino, al tener un ciclo de vida largo, que desde huevo adulto puede pasar hasta un año, era poco probable que ocurra, pero lamentablemente llegó igualmente el problema tan temido, que es la resistencia a insecticidas. ¿Qué es la resistencia a insecticidas? ¿Sí? Es la capacidad de una población de insectos que tolere una dosis de un insecticida, que es letal para una población, llamémosla normal, de individuos de la misma especie. ¿Sí? Ese es el gran problema de la resistencia a insecticidas, que no se pensó que iba a ocurrir tan rápidamente en Teratoma infestans, pero ha ocurrido. Veamos, por ejemplo, aquí vemos en distintos insecticidas, deltametrina, beta-cipermetrina, etc., cómo en una dosis susceptible, la dosis letal 50 es de 0,1 miligramos mililitro, y para una población que tiene un nivel de resistencia bajo, la dosis ya es de 0,7 miligramos mililitro. En este caso se hace una fórmula matemática que se puede simplificar con el cociente y nos da que la resistencia tiene un valor de 7. 7 quiere decir que ese insecto, para poder matarlo, hay que darle una dosis 7 veces mayor que al insecto susceptible. ¿Sí? Eso es lo que nos dice un grado de resistencia. Un grado de 7, como en este caso deltametrina, a 0,9 para cipermetrina, beta-ciper, 3,6, 1,7, 3,3, son grados de resistencia bajos, pero resistencia al fin, y este fue el primer reporte, ¿sí?, de resistencia a insecticidas en Teratoma infestans, publicado por nuestro laboratorio. ¿En qué consiste la resistencia? Lo voy a hacer muy breve, muchos ya lo conocen, pero básicamente tenemos una población en la cual, por cambios al azar, todos sabemos cómo es la evolución, tenemos insectos que pueden tener o mutaciones o aumentos de metabolismo, distintas características que hacen que sean más tolerantes al insecticida. Uno rocía a esos insectos, ¿sí?, con el insecticida, y los insectos sobrevivientes, la progenie de esos insectos sobrevivientes, van a tener una proporción mayor de insectos resistentes, aquí indicados en color rojo. A esta población se la vuelve a rociar, se la vuelve a presionar con el insecticida, ¿sí?, y obviamente va a eliminar a la mayoría de los susceptibles, no a los resistentes, y esta progenie nuevamente va a tener una mayor proporción de individuos resistentes y una mayor dosis de insecticida requerida para controlar a esos insectos. Así es como se va generando este fenómeno de resistencia a insecticidas, que como la vinchuca tiene un ciclo de vida lento, se pensó que esto no iba a ocurrir, diferentes con una mosca, que cada 15 días hay una generación, y si uno está presionando con insecticidas rápidamente, en pocos meses aparece esta problemática. Se pensó que el teratoma infestans no iba a ocurrir y al cabo de unos años ocurrió. Hay distintos mecanismos que nos pueden generar resistencia, tales como la penetración reducida, ¿sí?, cambios en el metabolismo, secuestro de los insecticidas, modificación del sitio de acción y cambios cuticulares que están emparentados con la penetración reducida. Rápidamente y como una breve reseña, en resistencia metabólica tenemos a las enzimas del grupo de las monoxigenasas P450, que están en el citocromo P450, y las esterasas, especialmente las piretroidesterasas. Básicamente son reacciones en base a oxígeno y de moléculas que tienen un grupo hemo, las cuales, por ejemplo, producen hidroxilaciones en sustancias, en xenobióticos que ingresan en los insectos y bueno, en mamíferos también, ¿sí?, con la idea de degradarlo o inactivarlo. Luego tenemos a las esterasas, dentro de ellas al grupo de las carboxilesterasas, que son un grupo de enzimas que hidrolizan ésteres carboxílicos, amidas y ésteres. En general, estas son enzimas que están solubles en la hemolinfa del insecto, diferente a las P450, que suelen estar en las más importantes, que se encargan de la detoxificación en el retículo endoplásmico, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se hidroliza un éster en una ecuación genérica, ¿sí? Y aquí se puede ver cómo, por ejemplo, la deltametrina tiene distintos sitios de ataque donde alguna enzima, en particular de las del citocromo P450,
hidroliza, ¿sí?, a la molécula. La idea es que sea más hidrosoluble, menos tóxica y más fácil de ser excretada. Y como las esterasas pueden atacar directamente, en este caso la deltametrina, rompiendo el éster, ¿sí?, o a la que está ya con algunos grupos hidroxilo agregados, puede también hidrolizarla. La idea es conformar estos compuestos que empiezan a ser menos tóxicos y que van a ser mucho más fáciles de ser excretados por el insecto. Obviamente, ya con los primeros cambios de ataque por las P450 o por las esterasas, estas enzimas dejan de tener actividad insecticida, ¿sí?, estos compuestos, perdón. Después tenemos las mutaciones KDR, que son modificaciones en el sitio de acción de los piretroides. Brevemente, afectan al canal de sodio, o sea, son neurotóxicos, afectan la transmisión del impulso nervioso. El canal de sodio tiene una conformación en la cual está cerrado, se activa, permite el pase del sodio, después se inactiva, permanecen un tiempo inactivados y se deactivan y vuelven a estar cerrados para poder ser activados ante un estímulo para ser necesarios, que es, en este caso, la despolarización que viene por el axón, por ejemplo. Este tipo de mutaciones están en diferentes sitios de la subunidad alfa, si mal no recuerdo, del canal de sodio. Aquí podemos ver algunas, en la subunidad 2 y en la subunidad 3. Son mutaciones que alteran la conformación del canal, ¿sí?, y lo hacen susceptible a que se mantenga al efecto del insecticida. Que el efecto del insecticida básicamente es alterar al canal de sodio, mantenerlo abierto y provocar trenes de disparos, ¿sí?, o despolarizaciones prolongadas, que son las que dan el efecto neurotóxico del insecticida. Este tipo de mutaciones inactiva la posibilidad de estos insecticidas de actuar, ¿cómo se llama?, en el canal, y afecta su efectividad. Se las suele llamar como mutaciones KDR porque los insectos que son rociados con insecticida piretroide rápidamente, a los pocos segundos, se voltean, se dan vuelta. Los insectos que tienen estas mutaciones, uno los rocía y no se voltean. Se van caminando, siguen caminando como si nada, ¿sí? O en algunos casos se voltean muy brevemente y se recuperan rápidamente. Por eso se dice que estas mutaciones dan resistencia al volteo, ¿sí? Después tenemos también cambios cuticulares, no solo como se puede ver aquí en la imagen, que la cutícula se engrosa, sino que también tenemos cambios en la composición de la cutícula y también cambios a nivel del metabolismo cuticular. Existen, por ejemplo, enzimas del citocromo P450 que se expresan, por ejemplo, en mayor cantidad en la cutícula de insectos resistentes. Esto fue estudiado por grupos de Argentina, donde se vio que en insectos resistentes la cutícula estaba engrosada y tenía capaz mayor actividad metabólica y distinta composición, aumento, por ejemplo, de distintos hidrocarburos epicuticulares, ¿sí? Aquí se puede ver, por ejemplo, un insecto resistente y un insecto susceptible, como en una ninfa de quinto estadio tenemos diferentes, ¿cómo se llama?, hidrocarburos totales, diferente cantidad de hidrocarburos totales en la cutícula de los insectos resistentes, ¿sí? Y aquí vemos en los insectos estudiados los niveles de resistencia que tenían. Fíjense, esta población tiene un nivel de resistencia de 79, campo largo, una que vamos a ver más adelante, pero esta está extraída de otras casas, de 99, Salvador Massa de 106, ¿sí? Si hacemos una línea de tiempo de cómo fue ocurriendo este fenómeno de la resistencia a insecticidas, en los últimos 25 años se vienen utilizando piretroides, ¿sí?, principalmente deltametrina en Latinoamérica y beta-cipermetrina, beta-ciflutrina y lambda-cilotrina en otros países, ¿sí? Esto al principio tuvo que ver con un tema comercial, como que se repartieron medio las empresas en qué país iban a vender qué cosa y medio quedó así. En 1997 comienza el monitoreo de resistencia en Argentina. En el 2001 comienzan a encontrarse bajos niveles de resistencia a insecticidas, o sea, el control de campo a campo todavía era efectivo, y en el año 2000 ya se empiezan a encontrar poblaciones con altos niveles de resistencia con fallas de control a campo con valores muy altos. Ya aquí empiezan a encontrarse que las P450 en Salta estaban involucradas en estos mecanismos de resistencia, ¿sí? Salta, recordamos, es esta provincia que está aquí al norte de Argentina.
Esta es la evolución de la infestación de los domicilios que tenían control químico con insecticida deltametrina. Ustedes fíjense, estas son 3 localidades de Salta. Salvador Massa es la localidad que está lindante con Bolivia. Literalmente uno pasa caminando de una localidad a la otra. Hay mucho flujo de insectos. Fíjense, en junio el porcentaje de casas infestadas no llegaba al 25%. En diciembre ya estamos en un 50%. En junio algunas ya llegaban al 100% de infestación. Y para el 2002 y el 2003 teníamos valores arriba del 75% en las 3 localidades. Valores altísimos de infestación. ¿Sí? En el 2002-2003, como les decía, se detectan los primeros focos con elevado nivel de resistencia en Salvador Massa, ¿sí? Y los grados de resistencia detectados eran 130 y algo, cercanos a 140. En todas las poblaciones igualmente del norte de Salta, el Chorro, el Sausal, Massa y La Toma, teníamos valores de resistencia mayores a 70 y no importaba si uno cambiaba de piretroide, ¿sí? Y en laboratorio evaluaba otro que no se ha utilizado, como aquí se usaba deltametrina, se probó con ciflotrina, con cipermetrina, los niveles eran altos igualmente. Y niveles tan altos que invalidan el control químico de campo, ¿sí? Esto fue publicado este trabajo, en el año 2003 por nuestro laboratorio, donde se mostraron estos altos niveles de resistencia. Se siguió evaluando y a estos insectos traídos de estos domicilios se los controló, o sea, se intentó controlarlos, perdón, en el laboratorio se los evaluó con otros insecticidas, con deltametrina, con fenitrotión, que es un fosforado, con fipronil, que tiene otro método de acción, y con bendocarb, que es un carbamato, si mal no recuerdo. Y pueden ver que son efectivos con todos esos insecticidas menos con la deltametrina. O sea, claramente el método de acción de la deltametrina en estos insectos no era efectivo, sí otros insecticidas, pero el fipronil no está autorizado para este tipo de usos, es más para uso veterinario, y el bendiocarb y el fenitrotión fueron dejados de ser usados por los problemas toxicológicos que traen. No solo toxicológicos, sino que, por ejemplo, los fosforados tienen un olor tremendo. Entonces también hay mucha resistencia de la gente a que le rocíen las casas con fosforados, no es solamente lo tóxico. Bueno, en trabajos posteriores del laboratorio, en el año 2005, el 2008, 2009, 2010, 2012, y también de colegas de Bolivia, se han encontrado muchos otros focos resistentes ya en Bolivia y en Argentina. Aparecen los focos resistentes de la provincia de Chaco, en La Esperanza, de Pampa del Indio. Se vuelve a comprobar que Massa sigue resistente. Aparecen el foco resistente de Campo Largo y el de Tarija en Bolivia, el de Massa obviamente, el de Entre Ríos, esta fue una población muy resistente, y la de Cochabamba, ¿sí? Una fisonomía muy diferente a la de Bolivia y la de Argentina, completamente diferentes tareas de control y resistencia con niveles altos en todos esos lugares. Empezamos a ver cosas interesantes en distintos estudios toxicológicos. Por ejemplo, se vio esto con poblaciones de Yacuiba y de Salvador Massa, o sea, literalmente en el límite de un país con el otro, que en un lugar teníamos resistencia en huevos y en ninfas 1, pero en Yacuiba no había resistencia en huevos, solo en ninfas. Estas diferencias seguramente se explican porque hay un mecanismo que no se está expresando en huevos, pero se expresa, o sea, uno ejerce presión de insecticida en un huevo que tiene la cutícula embrionaria, tiene toda una cobertura externa con un poro muy pequeño en la parte apical donde respira el insecto que está, ¿cómo se llama?, transformándose en la ninfa. O sea, ¿realmente hay una presión en los huevos o es la presión heredada de poblaciones anteriores que han estado en contacto con el insecticida? Y esto nos trae otra pregunta también, si esta resistencia se desarrolla en huevos independiente de las ninfas por la presión del insecticida, o sea, si hay algún otro mecanismo. Obviamente, en un huevo que está, por ejemplo, de 7 días de desarrollo, recién hay un sistema nervioso que está empezando a aparecer. Entonces, si uno rocía, y no hay residualidad, rocía y le pega un huevo con el insecticida, y es un huevo de menos de 7 días, y es un neurotóxico, y lo más probable es que no le haga nada si logra penetrar, porque no tiene sistema nervioso casi, ¿sí?
Entonces, bueno, se habla también de que puede haber como hipótesis una expresión diferencial de enzimas, que esto sea más que nada por resistencia metabólica, y por lo que yo les estaba diciendo recién del desarrollo, es raro que una mutación puntual, como las KDR, se expresen en huevos y no en ninfas 1, ¿sí? Avanzamos un poquito más y empezamos a encontrar muchas más localidades de la provincia de Argentina, donde hay muchas poblaciones de insectos susceptibles, en San Juan, mucho más al sur, en Mendoza, cerca allá, más cerca de Buenos Aires, igualmente Mendoza está a 1000 kilómetros de Buenos Aires, pero bueno, bastante más cerca. Empiezan a aparecer en otros lugares de Santiago del Estero susceptibles, en Tucumán, otras poblaciones susceptibles en San Martín, pero siguen manteniéndose 22 localidades, entre ellas General Güemes, dentro de General Güemes, con una susceptibilidad muy variable a deltametrina. Esto nos llamó la atención y se ha comenzado a estudiar, distintos grupos han estudiado distintas provincias más en detalle para ver por qué hay tanta diferencia a nivel, llamémosle microgeográfico, dentro de una misma provincia, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el departamento de Güemes, ¿sí? Aquí tiene la escala, esa línea blanca son 50 kilómetros, donde tenemos en verde poblaciones que son susceptibles, en amarillo poblaciones que está apareciendo la resistencia, en rojo resistencia ya más fuerte y algunas de resistencia alta. Todas estas poblaciones son susceptibles a fenitrutión, a un fosforado. Se han hecho rociado con fosforados, después les voy a mostrar el cambio respecto a un piretroide. Pero bueno, llamaba mucho la atención cómo había tanta diferencia entre insectos de distintas localidades. Entonces, bueno, esto empezó a llevar a distintas hipótesis, ¿sí? El flujo de insectos de una, de una población a la otra, si es que lo hay, si los rociados habían sido hechos correctamente y con al mismo tiempo fueron repetidos, ¿sí? O sea, esto llamó mucho la atención y esto ha aparecido en muchos lugares, esta gran diferencia de resistencia en localidades relativamente cercanas. Estudiando insectos de estas localidades, se ha encontrado que tenían una mutación KDR, la que se llama 925, y fíjense, esto fue, ¿cómo se llama? Acá se ha encontrado que, este es un trabajo realizado en el laboratorio, que los insectos que acá tenían un nivel de resistencia bajo, tenían un genotipo susceptible y alguno resistente, pero en los del ñandú y la rinconada, que eran poblaciones con un nivel de resistencia mucho mayor, teníamos genotipos resistentes, directamente no había genotipos susceptibles para estos insectos, ¿sí? Y en los susceptibles, obviamente, tenemos el genotipo susceptible, perdón, acabo de decir, me repetí. También se analizó la efectividad de dos compuestos, el piperonilo butóxido, que es un sinergista de insecticidas piretroides, y el TPP, que es un compuesto que inhibe las enzimas, las esterasas, y se vio que los insectos que tenían niveles de resistencia más altos, al utilizar estos inhibidores, perdón, los niveles de resistencia más altos, al utilizar estos inhibidores, los niveles de resistencia bajaban, o sea, aumentaba esta tasa calculada entre la población de resistencia, perdón, población de interés sin inhibidor y la población de interés con inhibidor. Lo cual, esto nos da la pauta de que estas poblaciones tienen, además de resistencia por modificación del sitio de acción, tienen resistencia por el incremento de la o actividad o el número molar o de secuestro por enzimas de resistencia metabólica, como las esterasas y las monooxigenasas, ¿sí? En Campo Largo, en Salta, estos insectos los fui a buscar yo particularmente, fui al campo varias veces, los traje, los crié, fueron parte de mi tesis doctoral hace 10 años ya, y encontramos que estos insectos tenían un nivel de resistencia de 1100. Estos ya son valores completamente delirantes. Para matar un insecto con deltametrina hay que tirarle la lata de deltametrina encima, porque no hay otra manera, son insectos muy, muy resistentes. Y nos pusimos a estudiar a estos insectos, vimos que tenían la mutación 1014, y esto fue algo que se empezó a ver en todas las poblaciones de Salta. Poblaciones de Salta tienen la mutación L1014F y las poblaciones de Chaco tienen la 925. Nunca encontramos hasta ahora insectos que tengan las dos mutaciones al mismo tiempo. Las dos dan resistencia insecticida. Esto está comprobado porque uno primero hace el análisis toxicológico y después se evalúa la presencia de mutaciones, ¿sí?
Encontrar la mutación sin el análisis toxicológico no confirma que el insecto sea resistente, solamente confirma la presencia de la mutación, ¿sí? Y estos insectos, yo también me puse a evaluar huevos, los huevos también eran resistentes con valores muy altos, y estudié cosas como, por ejemplo, la aparición de la actividad de la hidroxicumarina, ¿sí? Que esto nos da una idea de la presencia de la actividad de enzimas detoxificantes. Y ustedes pueden ver cómo un huevo de 4 días, ¿sí? Tiene una actividad relativamente baja, en 7 días también, y en 12 días la actividad empieza a ser mucho más alta, ¿sí? Y el insecto de 12 días, ya a los 13, 14, emerge la ninfa 1, ¿sí? O sea, fíjense cómo hasta en los huevos se puede ver cómo se empieza a incrementar la actividad de la enzima, que además de servir para muchos procesos metabólicos, las esterasas, son las encargadas en cierta forma de la resistencia o las responsables de la resistencia metabólica, ¿sí? Perdón, y no había puesto el gráfico. Este es el gráfico donde veíamos que la mutación L925 no estaba presente en los insectos de Salta, ¿sí? Así que bueno, básicamente eso es el estado de la resistencia en Argentina en cuanto a cómo ocurre, cómo aparece, qué mecanismos son los responsables y por qué hay tanta resistencia en Latinoamérica, donde se utilizan insecticidas piretroides. Y como estamos en Latinoamérica y hemos tenido todos gobiernos muy similares, lamentablemente algo que no se puede dejar de lado en la resistencia a insectos y el control de triatominos es la influencia de la política. No quería dejar de nombrar que la interrupción o cambios arbitrarios en campañas de control obviamente impactan muy negativamente en las campañas de control. Aquí lo hemos vivido, donde se descabezan los entes encargados, entran nuevas personas que pueden tener ganas de hacer las cosas bien o no quieren hacer las cosas bien o no quieren hacer nada. Y bueno, ya el traspaso de gente con cambios de políticas genera como interrupciones y los insectos no esperan para seguir reproduciéndose y transmitir la enfermedad, lamentablemente. Argentina recientemente ha salido de la OMS, lo cual bueno, creo que no merece ninguna explicación de por qué es negativo. Y en el caso particular nuestro hay una hazaña en particular con la ciencia y con la salud. Ha cerrado hace muy poquito un centro especializado que se llamaba Cereve, perdón, se llamaba UNOVE, ex Cereve, que era un centro de referencia. Era un lugar donde todas las vinchucas recolectadas por los agentes de control de todas las provincias, en vez de ser enviadas a cada centro de investigación en particular, las recibían todos en ese lugar. Las criaban y después, por ejemplo, yo en Buenos Aires, Cipeín, quiero trabajar con una vinchuca. Les preguntaba, ¿tenés vinchucas resistentes de algún lugar? Ellos me decían, sí, tengo de tal lugar, aumentaban la cría de ese insecto y me lo traían, lo cual era fabuloso. Y no solamente era un insectario, sino que había gente haciendo investigación. Bueno, este lugar de un día para el otro fue cerrado, la gente se fue yendo porque no podía trabajar más, y todavía no sabemos el paradero, pero hasta hace un mes había 40.000 insectos sin que nadie los cuide en ese lugar. No solo el hecho de que se nos mueran y no podamos trabajar, pero es una pérdida gigante. Fueron años de trabajo en este lugar que se están tirando a la basura por un cambio de política simplemente. Han habido muchos trabajos posteriores hasta 2015 que les nombré recién, relacionados con resistencia a insecticidas, en Bolivia, sí, en Argentina, este, por diferentes grupos de trabajo, ¿sí? En el 2025 publiqué, junto con el doctor Tolosa, del CIPEIN también, y Gabriela Matamoros de Honduras, un review en el cual buscamos todos los trabajos en los cuales había publicaciones en la cual indicaran valores de resistencia a insecticidas, valores de dosis letales, y hicimos un metaanálisis y encontramos que, bueno, hubo como un pico de poblaciones resistentes, o de publicaciones, por lo menos, de poblaciones muy resistentes alrededor del año 2010 al 2014. Después ese pico bajó, pero siguieron habiendo publicaciones hasta el año 2019, que fue cuando se publicó, en 2025, perdón, del año 2019, que es cuando se encontraron trabajos que había con dosis letales o grados de resistencia. Hay trabajos posteriores que hablan de resistencia a deltametrina, por ejemplo, este de Toro Toro, pero si mal no que está en el review, perdón, pero había otros trabajos en los cuales hablan de resistencia
pero no te dan una dosis letal, aplican una dosis discriminante nada más para ver si es resistente o no, por eso no fue incluido en el review. O por ejemplo, trabajos donde se veía la lenta reinfestación y agregación de Triatomys infestans en áreas rurales del Chaco. Bueno, esto muestra que hay una reinfestación también de insectos, aunque no están hablando de resistencia ni hicieron estudios toxicológicos, pero bueno, ven que están apareciendo insectos nuevamente. Como no tenían ningún dato de dosis letal o resistencia, tampoco fueron publicados. Fíjense, también hay trabajos del 2020 donde se evaluaban métodos rápidos de detección de bioensayos y bueno, aquí están utilizando también los canister, las latas fumigantes como estrategia alternativa. Y bueno, ¿y qué alternativas de control tenemos para ir redondeando y terminando esta charla que me extendí un poquitito de más? Nosotros hemos propuesto en su momento el fenitrotión. Ya sabemos que es un organofosforado, ya sabemos que es peligroso, pero con muchos recaudos podemos lograr una fumigación con seguridad para la gente. Tiene mucho olor, es muy desagradable, pero ustedes vean acá un domicilio fumigado con deltametrina. Después de un mes, la casa mantenía una infestación altísima. Después se fumigan con fenitrotión y al mes no hay infestación directamente y luego se comienzan a reinfestar muy lentamente. Tal vez porque son insectos que vienen del peridomicilio o de otra casa, ¿sí? Fíjense aquí, este es un trabajo también hecho en el laboratorio. No recuerdo en el año, creo que es cerca del 2015 o por ahí, en el cual se evaluaron insecticidas alternativos como para ver alternativas de control, ¿sí? Entonces, insectos fueron evaluados con deltametrina, por ejemplo, ¿ven? Y con fenitrotión, tenía una dosis letal de 10 nanogramos por segundo. O sea, aquí lo que se evaluó fue qué dosis era necesaria de cada insecticida para ver si era interesante evaluarlo como una alternativa, ¿sí? El fenitrotión es efectivo, por más que tiene una dosis medio alta. Y se evaluaron, bueno, el amitrad, flubendiamid, imidacloprid, indoxicar. La mayoría de ellos, menos el imidacloprid, tenían dosis de uso extremadamente altas, lo cual los hicimos que sean descartados. Muchos de ellos, la ivermectina y el espinosad, por ejemplo, tienen dosis letales mayores a 200. Imposible utilizarlos. El imidacloprid, bueno, podría llegar a ser una alternativa. Hay que seguir estudiándolo. Tiene otros problemas ese insecticida. Pero bueno, hay como alternativas que son buscar moléculas que se usan para otra cosa o volver a moléculas viejas, lamentablemente, si no hay cosas nuevas. No lo estoy nombrando, perdón, aquí en la charla, pero bueno, hay estudios también con algunos tipos de control biológicos, con algunos hongos, con algunos aceites, se han probado cosas, pero bueno, nada que rápidamente provoque el volteo y la muerte del insecto, que es lo buscado en las tareas de control. Otra tarea de control que se ha evaluado aquí en algunas poblaciones de Argentina es que si uno va a un pueblo originario y le dice no tenés que vivir más en un rancho de adobe, tenés que vivir en una casa de material, uno se está metiendo con la forma de vivir de la gente. Y capaz, entre que no corresponde, tampoco quieren. Si la gente le gusta vivir en la casa de adobe, es una casa fresca en verano, caliente en invierno, construida por sus propias manos, tiene una carga muy importante, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, en unos pueblos fueron trabajadas casas en las cuales a la misma gente se le explicó, bueno, ustedes construyen su casa con adobe, bueno, les explicaron hacer mezclas con adobe y tierra que la podían aplicar ellos mismos con sus propias manos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pasaban a tener paredes que parecían revocadas con cemento, pero en realidad eran de tierra con adobe. Pero al estar hecho por ellos mismos, ellos aceptaban ese cambio y al no estar lleno de agujeritos las paredes, no hay lugar para que el insecto se oculte. Aquí en este caso también se ponían, bueno, distintas cosas en los techos, fueron evaluadas desde redes a distintos, también puesto con revoque, hecho con adobe, distintas cosas, pero la idea es eliminar los refugios de T-infestans para que no puedan sobrevivir en las casas, que el rociado sea más efectivo y eliminar la transmisión vectorial. Así que bueno, perdonen, me estiré 15 minutos de más. Les agradezco por estar aquí presentes hasta el final. Espero que la charla les haya resultado interesante. Aquí les dejo mi dirección de mail por si desean hacer alguna consulta posterior. El Instagram de nuestro laboratorio, que estamos empezando a hacerlo y pueden encontrar las cosas que estamos realizando recientemente. Y quiero cerrar con una frase de Bernardo Hussein, premio Nobel argentino, que dijo que
Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico y los pobres lo siguen siendo si no lo hacen, porque la ciencia no es cara, lo caro es la ignorancia. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo. Excelente plática y no pudo haber terminado mejor. Creo que la Argentina no es la única que está atravesando por estos cambios apáticos del gobierno. También México, reducciones diabólicas se podrían decir, incomprensibles, entonces estamos en el mismo canal. Creo que todos entendemos este punto. Muchísimas gracias y voy a dar paso, doctor, tiene su micro apagado. Sí, sí, perdón. Quería decirlo que sin ningún color político, simplemente un análisis objetivo, que hay veces que las cosas van para bien, un cambio político y las cosas van para mal, y después capaz retomar que vaya todo bien, toma mucho tiempo. Exactamente, porque todo lleva una línea, un proceso. Exactamente. Exacto. Muchísimas gracias. Quisiera pasar a una serie de preguntas que ya están aquí disponibles en el chat. Y quiero empezar con Verónica Castillo Campos, que nos comenta felicidades a los ponentes y por supuesto a los organizadores. Y ella misma también lanza la primera pregunta. Para que un piretroide sea un buen insecticida, ¿qué tiempo debe de estar presente en las superficies? Hablando de meses. Bueno, la residualidad por lo menos tendría que ser para... Las campañas de control se realizan cada año. Obviamente lo ideal sería que la residualidad sea de un año. No lo es. Se han hecho pruebas donde hasta 6 meses había efecto residual todavía. Es más fuerte en los primeros 3 meses. Pero bueno, lo ideal sería que la residualidad se mantenga entre las campañas de control. Cada país tendrá diferentes dificultades. En nuestro caso hay épocas del año donde hay lugares donde no se puede acceder más que a caballo, porque no hay camino, y tampoco a veces hay dinero para hacer campañas de control más seguidas, entonces es muy difícil. Pero bueno, lo ideal es hacer evaluaciones de laboratorio, pero hasta 6 meses yo te puedo asegurar que he visto efectividad. Después empieza a decaer bastante, bastante. Y obviamente, a medida que cae la efectividad, menos insecticida va a incorporar el insecto que camina. El primer mes es cuando más efectivo es y mayor concentración hay. Al rociarse en el interior del domicilio, no está tan expuesto al calor y a la luz del sol, lo cual favorece a esta residualidad, pero bueno, después empieza a degradar como toda molécula insecticida. Genial, muchísimas gracias. Jesús Adrián González también pregunta, ¿han realizado evaluaciones sobre enemigos naturales o entopatógenos para su control? En la provincia de Salta, en un momento, hubo grupos y un ministro de salud que estuvo evaluando hongos entomopatógenos, ¿sí? Tanto por el pintado de paredes, ¿sí? Como por el dejado de cajitas tipo cebadoras, en la cual si el insecto pasa caminando por adentro, tenía atractantes, no me acuerdo si tenía, por ejemplo, levadura para que libere dióxido, no me acuerdo qué método utilizaban, o si simplemente estaban ahí como un refugio, eso no me acuerdo, pero sé que tenían esporas de los hongos con la idea de que los insectos entren y se contagien. Yo he ido a casas de Salta donde estaba pintado recientemente, te diría a los pocos meses, y las casas estaban llenas de insectos. Yo no sé si porque el hongo tarda mucho en actuar o porque realmente no eran efectivos. Yo no recuerdo haber visto trabajos que a campo demuestren mucha efectividad. Cuando uno habla de control, uno tiene que ir y lograr que brevemente mejore esa situación. Por eso el rociado es como lo más elegido. El hongo es algo que podría utilizarse concomitantemente, ponerlo y si tiene algo de efectividad, bueno, que se sume el insecticida. Pero creo que no podría ser el único elemento de control a utilizar. Muy bien, muchas gracias. Nos comenta Jesús Antonio Dávila, una excelente Sí, ponencia, doctor. Desde su sí. experiencia, ¿qué implicaciones tiene para el control vectorial que una especie de triatomino silvestre o peridomiciliaria comience a domiciliarse? ¿Y qué tan relevante es evaluar su susceptibilidad a insecticida durante las etapas tempranas de este proceso? Bueno, si es un insecto silvestre, uno tiene que suponer que es susceptible a insecticidas. Hacer una dosis discriminante, por suerte, es bastante fácil. Hasta uno puede llevarse las cosas al campo y realizarlas. Topicar los bichos con la dosis discriminante, guardarlos en una caja y mirarlos al otro día. Depende del estadio, cambia la dosis, obviamente, ¿no? Pero yo tengo que suponer que un insecto que es silvestre y que se domicilia va a ser susceptible. Hay que ver en un lugar donde la especie es silvestre eh, y la tarea de control, por ejemplo, no me acuerdo en qué países que podían entrar, por ejemplo, dejándose planear, lo recuerdo de una charla,
creo que de Colombia, que podían dejarse planeando el árbol, entraban a los domicilios. En ese caso, la gente simplemente poniendo redes en las ventanas y cuidando con las puertas, evitaban la infestación de la casa. Entonces yo creo que si esas son casas que no tienen un rociado porque no es necesario y empiezan a aparecer estos insectos, bueno, hay que evaluar si es necesario rociar esas casas o ver qué método de control es el más útil en ese país. Yo creo que el rociado es el único, para poder controlar esos insectos. Al comenzar a domiciliarse, yo creo que claramente el insecticida tendría que ser efectivo y no rociar al tuntún. Hay que hacer una evaluación entomológica basada en la hora hombre, donde se evalúa el domicilio y la cuadrilla de control ve si hay insectos o no. Si la persona que vive en ese lugar dice que no hay insectos y la cuadrilla no encuentra y no hay marcas en las paredes de heces, por ejemplo, y capaz no hay que rociar para no presionar con insecticida sin sentido. Eso sería mi opinión. Pero sí, sí son insectos que están en un peridomicilio y del peridomicilio se pueden mover al domicilio. Y en ese peridomicilio se han utilizado insecticidas y yo creo que es razonable evaluar la susceptibilidad para ver si no hubo una presión a lo largo de muchos años y hay algo de resistencia, aunque sea incipiente. Perfecto, muchas gracias. También tenemos un comentario y pregunta del doctor Irving May. Dice, Gonzalo, Sí, muy linda presentación. Realmente es muy triste lo que está pasando con la ciencia en Argentina. Justamente estuve en Cerebe 3 años durante la estancia postdoctoral y conozco perfectamente ese lugar, por lo que me impactó escuchar la situación. En México desconozco si hay una estrategia de monitoreo de resistencia a insecticidas. Mi pregunta sería, ¿qué tan frecuente debe realizarse un monitoreo de resistencia a insecticidas en los programas de control vectorial? Irving, sí, yo te conozco a ti, bueno, me conoces a mí, he visto muchos tus trabajos, he visto una charla, has trabajado mucho con Gastón Mogaure Cueto, que fue compañero mío en el CIPEIN durante muchísimos años, y ahora él se encuentra trabajando en un laboratorio en la Universidad de Buenos Aires, también en el mismo tema, pero bueno, se ha ido por ahí después del Cerebe. Este, mm, Así que bueno, sí, es muy triste lo que está pasando en el Cerebe y en el país, lamentablemente. No recuerdo en este momento qué estrategias hay en México, si hay de monitoreo, alguna estrategia de monitoreo para triatominos. Recuerdo haber leído algún que otro trabajo con algún reporte. Yo creo que la frecuencia de resistencia a insecticidas tiene que ver también con la frecuencia con la cual uno rocía. Si el rocío se hace cada un año, la presión va a ser más bien lenta y bueno, capaz uno puede evaluar, no sé, a los 2, 3 años estoy hablando, pensando en voz alta, ¿no? Evaluar a los 2, 3 años esos insectos a ver si hay algo de resistencia, ya que se está haciendo al año. Si vos ya estás rociando cada 6 meses y capaz yo a los 2 años haría una evaluación. Siempre igualmente que se recojan insectos, con lo simple que es para la persona capacitada a hacerlo, yo creo que conviene evaluar si esos insectos, porque son resistentes a insecticidas. Porque capaz no hubo rociados específicamente para vinchucas, pero la gente utiliza capaz insecticidas para otra cosa, o hubo campañas de control de otros insectos, o por alguna razón estuvieron en contacto con piretroides. Entonces, capaz son insectos que ya tienen una susceptibilidad un poco menor a lo que sería lo basal normal del insecto, ya tienen, por ejemplo, una tolerancia, algo por el estilo, y nada, está bueno saberlo. Así que yo siempre que nosotros viajábamos a campo y nos traíamos los insectos, aunque nos trajéramos 3 o 4, que no podemos tener progenie de esos insectos para criarlos, evaluábamos con una dosis discriminante si eran susceptibles o no, como para tener una idea. Así que yo lo haría en todos los lugares a donde vaya a recorrer. Ya cuando uno empieza a tener una idea de, bueno, en Tucumán me están apareciendo todos susceptibles, bueno, ya es otra cosa, pero si yo voy, por ejemplo, no sé, a Mendoza, que no hay historial de control, en Argentina, por ejemplo, hay un historial de control, se sabía más o menos en muchos lugares cuánto se rociaba, cómo se rociaba, con qué se rociaba. Entonces uno ya iba sabiendo que había que estudiarlo ese bicho, por más que nunca fue estudiado. Capaz si uno va a una provincia donde uno lo evalúa, ve que es susceptible, y capaz puede decir, bueno, que se hagan controles rociados cada 6 meses y cuando se puedan traer bichos se les aplica una dosis discriminante rápidamente para ver si son resistentes. Muchas gracias. Yo quisiera terminar con una última pregunta. Dadas las circunstancias actuales del cambio climático y las modificaciones en el uso de suelo, ¿consideras que hay
favorecimiento a la expansión de estas nuevas especies de tratominos en regiones donde actualmente no presenta un problema epidemiológico importante? Y habría que ver en cada país, cada especie, si está domiciliada, si está peridomiciliada, si tiene un ciclo de vida silvestre o no. En el caso de Argentina, que por ejemplo no tienen un ciclo de vida silvestre y básicamente están en los domicilios y en los peridomicilios, yo no he visto grandes cambios en particular aquí. No sé qué ocurrirá donde en países más al norte de Argentina, donde vos tenés insectos que tienen un ciclo de vida silvestre, donde tienen mamíferos que también actúan como de reservorio para que estos bichos estén vivos y ¿cómo se llama?, puedan reinfestar domicilios. ¿Qué pasa si hay un desmonte? ¿Qué movimiento habrá de esos animales? Si dejan de estar, si los insectos tienden a irse junto con los animales a domicilios. Se me ocurre que podrían pasar cosas por el estilo. La verdad, no conozco bien la problemática que podría, la problemática, pero se me ocurren que podrían pasar ese tipo de cosas. Aquí en Argentina, estas poblaciones no están cerca de zonas donde haya cultivo intensivo, entonces tampoco, yo no sé si en un cultivo intensivo en general se tira mucho herbicida, no se tira tanto insecticida. Se tiran algunos insecticidas, pero se tiran otros. Y no sé cuánto podrá afectar esto, ¿sí? Obviamente, si se tiran insecticidas neurotóxicos que cocinan las vinchucas y esas vinchucas son presionadas y a la larga van a domiciliarse, bueno, podrían llegar a causar un problema, pero lo veo muy, muy difícil. Ujú. Habría que estudiar Muchísimas la problemática gracias. de cada lugar en Ujú. particular. Sí, claro. Muchísimas gracias por esta presentación y por cerrar de esta manera esta cuarta jornada de pláticas sobre la enfermedad de Chagas, y abrazos desde México. Igualmente. Ahora le paso la sesión al doctor Jesús. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradeciendo la asistencia y permanencia en estas charlas. En este caso, pues la cuarta jornada de charlas es una cuarta edición que quienes nos han seguido desde la primera, pues agradecemos principalmente a las autoridades de la facultad, de la universidad y a todos los organizadores y ponentes que han permitido realizar estas charlas año con año. En este año, pues bueno, las charlas forman parte de las actividades que contribuyen o que están siendo realizadas por el 40 aniversario del Laboratorio de Entomología Médica. Los invitamos a que estén atentos a próximos eventos en conmemoración de estos 40 años. Me voy a permitir, para cerrar, presentarles algo de estadísticas sobre el evento. Tuvimos una asistencia de más de 90 personas que estuvieron acompañándonos durante este evento, de 30 ciudades diferentes y también de diversos países como México, Argentina, Estados Unidos, Nicaragua. Agradecemos a todos los que se dieron tiempo para poder asistir, entre los cuales pues tenemos diversas profesiones, aquellos que son profesionistas de la salud, profesores, estudiantes que siempre son bienvenidos y pues agradecemos se den el tiempo de estar atendiendo estas charlas. Tratamos de abarcar, como siempre, temas que van desde el parásito, la enfermedad, la cuestión del abordaje social. En este caso también tuvimos la parte de ecología química del vector y pues bueno, cerrando, como lo comentó la doctora Fabiola con broche de oro, una charla internacional, teniendo en cuenta pues la experiencia de otros países como Argentina, que tienen muchísimos años tratando con esta situación y en los cuales pues México ha tomado como ejemplo para poder realizar las intervenciones, monitoreo y prevención de la transmisión principalmente vectorial. Quería aprovechar también para mencionar que el año pasado se tuvo a bien realizar el primer concurso Flash Tag Chagas en 3 minutos, anunciar a la ganadora del concurso, Neira Tatiana Arias Salgado. Esto se dio a conocer
de forma oficial, terminando las charlas del año pasado, pero no quería pasar en alto el mencionarlo, agradeciendo también a las autoridades de la Facultad de Ciencias Biológicas por el apoyo y patrocinio de este concurso. En este año no nos fue posible realizarlo, sin embargo, pues lo tenemos planeado para años posteriores, incitando y invitándolos a que en cuanto suelten la convocatoria, pues puedan inscribirse y participar. El premio consistió en la asistencia al primer Congreso Internacional, Investigación, Salud y Sociedad, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, y para lo cual pues un estudiante internacional fue quien obtuvo este premio, realizó su asistencia al concurso y bueno, aquí un poco de evidencia de haberse realizado y otorgado. De nuevo, por parte de los organizadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y todos los que estuvimos detrás de este evento, agradecemos infinitamente su asistencia, el estar y permanecer aquí durante las charlas, que creo fueron muy enriquecedoras para todos. Y no, antes de terminar, pues me permito compartir también los programas de posgrados con los que cuenta el Laboratorio de Entomología Médica, perteneciente a la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNL. Contamos con 3 niveles, especialidad, maestría y doctorado, de los cuales pues se comparte información continuamente, tanto en redes sociales como en los sitios oficiales de la facultad. Les dejo también aquí los QRs que enlazan a nuestras redes sociales, invitándolos para que nos sigan, que estén pendientes, como les comento, a próximos eventos en marco de la conmemoración de los 40 años del laboratorio. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, y ahí estaremos anunciando próximos eventos, esperando contar con su importante y valiosa asistencia. De nuevo, antes de cerrar, quiero agradecer a todos los asistentes, a los organizadores y principalmente a los ponentes por sus excelentes pláticas. Muchas gracias y nos estamos viendo en próximos eventos y en las quintas jornadas de charlas sobre la enfermedad de Chagas en México. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Antes de cerrar, les quisiera comentar que estén al pendiente del Facebook y de la página. Ahí vamos a colocar un drive donde va a estar las constancias de asistencia. Ok, muchas gracias a todos los asistentes.